alegría, bienvenidos también. Sé que tenemos hombres que escuchan también el podcast y muchos porque resulta que son muy inteligentes. ¿Cuál es la mejor manera de conocer a su esposa, a su futura esposa, a sus hijas? Y si no es escuchando a otras mujeres hablar sobre estos temas. Así es que bienvenidos todos. Hoy tenemos un tema que he empezado de algunas semanas para acá, porque es un tema que es muy amplio. Son mentiras que destruyen. Ese tema lo vamos a desarrollar hoy con dos invitadas preciosas que tengo aquí, Melina y Camilita, y en los controles está Valerie Ferro. Gracias, Melina, por estar aquí. Gracias, mamita, por tenerme. No, y gracias, Camilita. Gracias por invitarme. Tan lindas. Bueno, llevamos ya algunos podcasts. Yo sigo con programas. Bueno, la manía de la televisión. Pero en estos podcasts anteriores hemos hablado de cada persona ha tratado de pensar y decir, a ver, ¿yo qué mentira antes tenía? Creencia limitante. Hemos hablado de creencias limitantes también en el taller de inteligencia emocional. Creencias que son mentiras establecidas por otros o por nosotros mismos que nos han traído problemas en nuestra vida personal. Entonces, ellas han hablado de diferentes cosas, desde a una le decían gordita y que iba a ser gordita y que iba a quedarse gordita y que la gordita y que la gordita, y me estaba exactamente diciendo, fue tanto lo que me metieron eso que yo nunca me imaginé flaca. Nunca. Eso les estaba contando Majo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando les decía yo, bueno, pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, la convicción de lo que ves que estás pidiendo, ¿no? Entonces, si tú nunca puedes verte así, pues no vas a ser así. Cuando tú entras a estudiar una carrera, hablábamos de eso también, cuando entras a estudiar una carrera de paramédico, pues tú lo primero que haces cuando te estás inscribiendo es que te ves con la bata en el hospital. Claro. Entonces, fíjate cómo una mentira, porque es una mentira, porque no puedes decirle, usted dejó a la persona ahí y la persona se amarró a ese principio negativo y nunca. Entonces tienes derecho a salir de ahí porque tú misma, el principio de otra persona, la frase, la volviste tuya. ¿Sí? Y cuando tú la vuelves tuya, ya, eso es inamovible. Por eso se llaman también creencias limitantes, porque no te dejan avanzar. Entonces, en tu caso, Melina, ¿tienes memoria de alguna de esas perlas? Sí, una que se me vino tras que usted lo dijo a la mente fue, nunca vas a poder tener un esposo y vas a ser madre soltera. ¡Wow! Esa está buenísima. Esa no la había oído. Creciendo, yo y mi hermana mayor siempre decíamos, no, vamos a tener un varón, obviamente cada una separado, un varón, vamos a vivir en un townhouse y vamos a ser madres solteras, no nos vamos a casar. ¿Pero por qué crees que te dijeron eso? Mi mamá tuvo muy mala experiencia con mi papá y a las 3 nosotras nos sacó adelante sola. Uh-huh. Y ella siempre nos decía, ustedes no necesitan un hombre, ustedes pueden sola. Entonces, desde que yo empecé a trabajar a los 13 años, ella me dijo, ya tú haces tu dinero, tú te pagas todo, ¿viste? Tú no necesitas a un hombre. Mi mentalidad fue diciendo, es verdad. Mi mamá puede, yo puedo, yo no necesito un hombre. Ahora casada, me ha afectado mucho. Me afectó más cuando me enteré que estaba embarazada. Cuando estaba embarazada, se me vino ese pensamiento. Acuérdate, tú ibas a ser madre soltera. Y ese fue un miedo que yo creo que Claro, porque te iba a tocar depender entonces Exacto. de tu esposo, porque no ibas a poder trabajar por un tiempo, por lo menos. Exacto. Entonces fue unos 4 o 5 meses de mi embarazo que yo tuve que pelear con ese pensamiento de decir, no, esto es mentira de Satanás, yo no voy a ser madre soltera, yo renuncié a eso y yo tengo una nueva vida ahora. Pero ha sido una pelea constante porque eso es lo que tenía grabado. Claro. Porque también mi abuela fue madre soltera, mi mamá también. Entonces ella me decía, no, o sea, los hombres no sirven, tú puedes sola. Tú ves, tú has llegado a todo esto sola, tú no necesitas un hombre. Y eso se me quedó plantado hasta que, claro, llegué a los pies de Dios
y ya completamente diferente mi Bueno, mentalidad. el pensamiento de que tú puedes sola, pues sí. Cuando nos toca, Claro, podemos solas. Y en el caso de mi mamá, en el caso creo que de las que estamos aquí, hemos visto que el hombre se va y la mujer sigue Soluciona, adelante con resuelve. todo, resuelve. Y si un hombre queda solo con hijos, pues también lo hará. Es que Sí. eso no es ningún misterio. Que uno puede solo, pero mucho más si estamos en Cristo, pues ya no estamos solas. Estaremos como mujeres solas, pero ya con Dios, con mayor razón, Sí. podemos. El punto no es que podemos solas, eso no es, no, descubrimos el agua tibia, pues. Sí. El punto es que, y también hasta cierto punto, no necesitamos de un hombre ni para subsistir, ni para necesitar, necesitamos solo de Dios. Sí, es cierto. El punto es que, donde está lo dañino, para que las otras no les tengas tanto miedo. Podemos solas. No necesitamos, pues no. Hay gente que ha subsistido en la selva y, sí, y se ha alimentado con frutos de los árboles. O sea, el punto es que el pensamiento de usted va a ser una mamá sola, porque entonces uno se programa y entonces cuando tú estás, como bien lo estás diciendo, ya casada, en una relación y tienes esos principios, tú menosprecias a tu esposo y tienes terror a no tener una independencia económica y depender en algún momento, en algún punto de tu vida. Y eso puede crear muchos conflictos que tú no te das cuenta de dónde vienen las discusiones, Sí. pero te puede crear muchos conflictos porque entonces es menospreciar, por debajear y minimizar la autoridad del hombre, lo que significa. Bueno, en Eclesiastés habla de que es mejor dos que uno, Sí. ¿no? Ahora, esa es la decisión de cada mujer, de cada persona. No le quitamos valor a nuestras mamás, que son heroínas, y también lo hicieron porque tu mamá te lo dijo por protegerte, con Sí. su intención de protegerte, porque al ella decirles eso, pues ella cree que las está protegiendo de que si quedan solas no es la muerte, ¿no? Sí. Que uno entiende la motivación de ellas, que fue linda y sana. Sin embargo, ahoritica, ya que tú lo estás mirando y lo estás manejando y estás orando y estás tratando de quitar ese principio o esa mentira establecida, pues es una bendición porque no te en algún momento va a tener que desaparecer y vas a poder lidiar. Claro, y también lo he visto también, por ejemplo, cuando tuve al bebé, que todo lo que él hacía, no todo, pero la mayoría de las cosas que yo decía, puede ser que sí, o sea, puede ser que sí me quede soltera. Y el miedo me quería volver. Wow. Y esa mentira que como estaba tan implantada en mí y Claro. nunca había trabajado hasta que recién salió porque me embaracé, fue que dije, no, o sea, eso es mentira y me tocaba orar para que no pueda sentir eso, porque era muy Claro. Sí, feo. porque es como un tipo de sentencia. Es una Claro. sentencia que le dan a uno y uno vive con esa sombra todo el tiempo. Exactamente. Entonces mi mamá me decía, porque el tema de los hombres es con el temor de toda mujer que nosotras vayamos a sufrir como hijas, porque nosotros somos 4 mujeres. Y mi papá murió cuando éramos chiquitas, entonces ella quedó Claro. solita como defendiendo sus Claro. hijas de todos los peligros y todo lo que le han hecho a ella. Entonces ella lo que me decía a mí era que ningún hombre me iba a amar a mí por mí, sino porque se me iban a acercar por interesar la plata. Wow. Entonces ella nunca la van a amar, nunca va a ser, porque además está en sobrepeso. Entonces, ¿quién la va a querer así? Cuando se le Wow. acerquen va a ser por el interés. Y entonces era esa voz, cuando conocía a alguien, y cuando llegó Jonathan a mi vida era, eso es por la plata, eso es por la plata. ¿Te O sea, decía? Sí. Wow. Y Sí. ella siempre trató, y con todas mis hermanas ha hecho lo mismo, de apartarnos de todos los hombres. O sea, no les da ni la oportunidad de escucharlos, de conocerlos, de ver si de verdad es bueno o no podría ser un buen prospecto, por lo menos. Ella se cerró la puerta porque los hombres, la han hecho sufrir mucho. Ese ha sido su dolor, experiencia su también, me imagino que ha sí. sido su vivencia. Exacto. Entonces era vivir yo con esa sentencia de ser completamente desconfiada, de que cualquier hombre se me acercara y era
o cualquier persona, porque ya mi mamá lo extendió, que cualquier Claro. persona que se me acercara iba a ser por puro interés. ¿Y cómo lidiaste entonces cuando conociste a Jonathan, que hoy es tu esposo, Sí, yo con creo eso? que al principio, bueno, fue un poquito de rebeldía, porque éramos muy jovencitos, entonces al principio era como llevarle la contraria a mi mamá y decirle, ella no tiene razón, pero, y defender mi punto, aunque yo no tenía todavía ninguna justificación o ningún argumento para defenderlo, pero éramos muy jovencitos. Y ya cuando yo llego al Señor, cuando ya nos empezamos a conocer, porque nosotros duramos 3 años de novios sin el Señor, entonces era todo, yo creo que para la motivación era pura rebeldía, era mi adolescencia yendo en contra de mi mamá, pero ya cuando empezamos a formalizar las cosas y empecé a ver que él empezó a defenderme, que él empezó fue a cuidarme, a cuidar, no mis intereses económicos, sino a cuidarme como persona, a amarme, a ver algo que de pronto lo que mi mamá decía no era verdad, que él me estaba cuidando a mí, que él se estaba enamorando de mí. Es más, él ni sabía que tenía, que no tenía, y con el tiempo que se fue enterando. Pero ya estabas casada y ya los dos eran cristianos. Ya, sí, cuando nosotros nos casamos, yo llegué en abril y me casé en junio a la iglesia. Entonces, ya en ese proceso de empezar a conocernos y empezar que él quería cuidarme, que él me amaba era a mí, que él pasaba por encima de muchas cosas que de pronto eran feas mías, pero no por ningún interés. Es más, nosotros al recién casados, nosotros no teníamos mayor cosa, teníamos que trabajar y porque no tenía en ese momento los medios económicos que supuestamente mi mamá me estaba diciendo que era, yo no tenía todavía acceso a eso. Entonces no había, como que se estaba revelando que no era verdad lo que mi mamá estaba diciendo. Me estaba abriendo yo misma los ojos. El tiempo estaba permitiendo que yo viera que todo eso era mentira, pero ha sido una sombra que se ha vivido vivió conmigo muchos años. Bueno, lo otro también que hace que uno pueda ver en un hombre la diferencia también es que ame al Señor, porque independientemente del amor que un esposo puede sentir por su esposa, es la relación que tiene con Dios y que ellos la tienen no porque uno los amenace, es que si usted no está con Dios no está conmigo, sino porque ellos quieren. Uno no obliga a un hombre a nada. La mujer que piense que cambia a un hombre o que obliga a un hombre a algo está muy equivocada. Sí, puede llevar la idea, pero se estás quitando por otro lado. Esa presión y ese control eso no sirve para nada más que para hacer daño. Entonces, nuestros esposos están con el Señor por amor a Dios, porque están convencidos de que esa es la vida que quieren vivir. Y se congregan y se atienen a la palabra y cada día crecen, no porque nadie los obligue, sino porque quieren. Al ser voluntaria esa consagración a Dios, eso hace que sean buenos esposos. Sí. Eso hace que cada día mejoren y cambien, que sean imperfectos, pero que en el transcurso del matrimonio, porque el otro día estaba hablando con alguien y entonces me decía alguien, no, es que este muchacho está saliendo con esta muchacha, pero este muchacho es muy jovencito y no tiene un peso, y entonces, ¿qué le puede ofrecer a la niña, no? Y yo le decía a la persona, ¿qué le puede ofrecer? Él. Claro. Le puede ofrecer a él, a un hombre de Dios, a un siervo de Dios, a un hombre sincero, honesto, a un niño que ha crecido desde chiquito en la iglesia, que es un niño santo, que es un niño sano. ¿Qué más tesoro que él? Lo que Dios, la obra de Dios en él, eso es lo que le ofrece. Porque definitivamente tú puedes tener cosas materiales. Por ejemplo, cuando Mario y yo nos casamos, yo tenía mis cosas materiales. Y de un momento, pasaron los años y ya cero. La casa la vendimos y el dinero se empleó en sostenimiento de estar aquí mientras empezaba el plan que Dios tenía con nosotros. ¿Dónde quedó mi carrera? ¿Dónde quedaron mis premios? ¿Dónde quedó todo lo que yo era? Ni todo lo que él. Hasta lo económico fue borrado y realmente quedamos en ceros y Dios partió con nosotros de ceros. Y creo que en la mayoría de los casos lo hace así y lo que nos da nos lo da Él y para su gloria. Sí. Y realmente
cuando los jóvenes de nuestra iglesia se casan, es cuando yo veo que empiezan a prosperar. Es verdad, sí. Porque entonces viene la ayuda idónea, ¿no? A organizar. Ayudarlos a organizar, a complementarlos. Y yo veo que es ahí cuando empiezan a florecer. Y es que uno como cristiano también todavía se deja llevar por lo que dice el mundo. Sí. Que la prosperidad es el que tenga más plata, es el que estudie más, es... Que la carrera que tiene, que si ella es médico y él es... Eso es tan relativo. El tipo de trabajo eso es también una tiene mucha mentira que ver. tan grande. Exactamente. Sí. Todo es relativo. Sí. Y realmente cuando nosotros amamos a Dios y queremos obedecer su palabra, las bendiciones nos persiguen y Él es Sí. nuestro proveedor. De manera que no es una cuestión preocupante. ¿Qué otra cosa ha sido para ustedes, aparte de esto, tal vez que no se la hayan dicho, pero que por alguna vivencia, por algún evento de sus vidas, ustedes han establecido inconscientemente en sus vidas y ha sido otra creencia limitante o otra mentira destructiva? Ay, yo tengo una cosa que todavía lucho con eso y es que yo no soy muy hábil con las manos. Yo digo, yo un moño de los que vienen hechos lo daño. O sea, yo no soy... Pero ¿de no dónde sé, sacas? ¿De dónde crees que salió? No sé, porque eso sí no me acuerdo de mi mamá o mi papá que me hayan dicho de mi infancia, pero nunca, o sea, digamos, ni de dibujar, que me parece tan lindo una persona que pueda dibujar, eso me parece, yo aprecio y eso lo Bueno, valoro. pero lo de dibujar, por ejemplo, son dones. Sí, pero Porque yo es que, no. por ejemplo, cantar, si todos cantáramos bonito, Sí, no, lo mismo todo, pintar y dibujar son dones. Y Dios reparte diferentes dones pero yo y a para, su gusto. para las manualidades soy muy Pero mala. ahí difiero, porque si a la hora tú de hacer algo manual, tú oras y le dices al Espíritu Santo, guíame y enséñame, yo te aseguro que lo puedes hacer. Porque fíjate que yo en la parte de la cocina, yo negada, o sea, yo llegué a vivir a Estados Unidos y no sabía hacer arroz, Imagínate. nada, absolutamente nada. Wow. Y entonces yo, en diferentes etapas de mi vida acá, he estado cocinando tiempo completo. Claro. Y como yo sé que no es una habilidad o un don que Dios me dijo, tú vas a ser una gran cocinera, pues entonces yo todo el tiempo estoy orando mientras cocino. Espíritu Santo, ilumíname, Señor, bendice estos alimentos, Señor, ayúdame, Señor. Y ayer mi esposo me dice, es de toda mi vida la época en que más rico, delicioso he comido. Oh, wow. Wow. Entonces No, tú cocinas yo no delicioso. puedo decir sino gloria a Dios, porque no es un don, no es una habilidad. Pero yo estoy segura que cuando nosotros pensamos que no tenemos algo, es que es tan lindo contar con Dios y con el Espíritu Santo en todo momento, porque es ahí, por eso dice la Biblia, que en lo que somos débiles, Él es fuerte. Entonces es probable en decir, yo acepto que no tengo esta habilidad y no peleo con eso, porque uno puede estar en una pelea, pero ¿por qué no la tengo? ¿Pero por qué no la tengo? Y eso no le deja a uno. Pero si yo acepto que no es mi habilidad, tengo otras, esta no, pero sé que el Espíritu Santo sabe todas las cosas, que es el mejor maestro, entonces Espíritu Santo, aquí empiezo a hacerle moño. Ay, sí. Yo creo que también tiene que ver con el querer como el hacer y con que, o sea, con la necesidad, porque yo también con la cocina era igual que tú, yo cuando llegué a vivir a Estados Unidos, que tenía 18 años, yo no sabía hacer ni arepa, que para los venezolanos es algo Uy, tú haces unas arepas. básico y elemental, una arepa, y yo, claro, porque yo comía las arepas que me hacía mi mamá, y yo me acuerdo la primera vez que yo hice una arepa, y eso me quedó como una piedra, eso me quedó, me acuerdo el primer arroz que hice, y eso me quedó horrible, aguado, salado, pero con la necesidad en ese momento, porque no era cristiana, pues me tocó poquito a poquito comer arepas de roca y arroz salado hasta que como que le fui cogiendo el tiro, pero esto lo llevo, ahora que soy cristiana, a que cuando hay un propósito, Dios pone el querer como el hacer y con eso te da como que el querer para tú, ok, tengo que aprender esta nueva habilidad nueva, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, con la guitarra. Yo pensé por muchos años de que, al igual que un idioma nuevo, Sí. que tú nos puedes hablar de eso también, que un idioma o un instrumento
yo siempre tuve la creencia de que si tú no lo aprendiste a los 4 años, en los primeros años de tu vida, tú ya no vas a aprender esa habilidad. Y yo pensé por muchos años que yo nunca iba a poder tocar la guitarra, y eso era como que un anhelo escondido que yo tenía, porque dije, no lo voy a ni siquiera decir que quiero hacerlo porque ya estoy muy tarde. Y de hecho yo cogía una guitarra y decía, esto es imposible, 6 cuerdas, como a mí no me dan los dedos. Y para la gloria de Dios, ahora estoy tocando guitarra y puedo tocar súper bien, pero obviamente ha sido un proceso de años, y ha sido un proceso al yo ver el propósito tan grande que yo tengo al tocar guitarra, que es adorarle a mi padre. Y no te tomó tanto tiempo, porque fíjate que desde que estás juiciosa, ¿cuánto llevas juiciosa de verdad? Bueno, ha sido un proceso porque recién casada con David, él comenzó, porque es que, ¿qué pasa? Que era tan difícil, porque realmente sí fue difícil la primera vez que yo cogí la guitarra, que lo veía era como un gigante para mí. Y cada vez que yo comenzaba a practicar y de repente como que iba bien, y ya entonces David me decía, bueno, ahora haz esto. Cuando me mostraba como el siguiente paso a seguir, yo me bloqueaba, yo decía, no. Entonces, desde que me casé, que ya vamos a cumplir 6 años de casados, ha sido o sea, yo no diría que ha sido hace poquito, porque desde que nos casamos yo comencé a aprender, solamente que... Sí, pero constantemente, ¿cuánto llevas? Y constantemente ha sido este año, ¿Ves? que ya me dispuse a practicar, pero pues es que yo no quiero decir que yo aprendí en 6 meses a aprender a tocar guitarra, porque ha sido un proceso... Claro. Pero sí, de pasar a es imposible. Exacto. Vi cómo Dios hizo el milagro en mí y me dijo, wow, pero parte del propósito y de la motivación. Exacto. Eso me ha pasado a mí con el ejercicio, porque mi mamá, Dios, eso sí, toda la vida, la pobre, tratando de convencerme, de enseñarme que hiciera algo, y nunca. Y de verdad que hasta que el Señor no puso el querer como el hacer, como dice Valerie, ahí como que nació algo que yo hoy en día, yo no me imagino un día sin hacer ejercicio, que eso es una locura, que tantos años que todo lo que me da risa, porque en estos días estaba hablando, no, que las mujeres necesitamos hacer pesas. Yo decía, Dios mío, Nelly me lo ha dicho yo creo que los últimos 20 años y hasta los últimos 2 años es una verdad para mí. O sea, es una realidad de mi vida, y veo la necesidad y veo la importancia. Me acuerdo cuando yo le decía, empieza a hacer ejercicio y verás que después te gusta y lo vas a disfrutar y va a ser para ti algo rico. Yo decía, y ella lo dice porque para ella, claro, le encanta, le gustaba el baile, todo, o sea, para mí no, eso para mí es una delicia ver televisión, para mí es una delicia hacer nada, pero no es una delicia hacer ejercicio, no es una delicia moverme, eso me estresa solo de pensarlo. Esa es una muy importante tener en cuenta, es ese tipo de creencias limitantes con nuestras habilidades y nuestros talentos, porque eso nos bloquea y no nos deja avanzar, y todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Y si, como dice Valerie, hay un propósito y es para servir al Señor y es para el Rey. ¿Tú alguna vez pensaste que podrías ser tan buena como eres, editando, haciendo cámara, nunca, todo lo que haces aquí? No, es más, cada vez que yo hacía un video, yo no sabía cómo. O sea, yo no sabía, me daban la idea y yo decía, ¿cómo, en qué momento yo voy a hacer esto? Obviamente aprendí a orar para que Dios me dé la capacidad de hacerlos, y cuando o sea, ya lo tenía que entregar y me lo aprobaban, yo decía, wow, yo hice eso. Y no, todavía hasta el día de hoy no entiendo cómo. Y me dicen, no, pero es que tú eres buena editando. Y yo digo, no, es que no soy yo y no son mis pensamientos. Y también me ha pasado con las manualidades, que yo pensaba que yo era horrible haciendo manualidades. Recientemente, para el Día de las Madres, mis jefes me dijeron, no vamos a comprar nada de afuera porque todo está súper caro. Me dijeron, como yo soy la manager, yo tengo que entregar los regalos. Y dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y me fascina Amazon. Entonces dije, Espíritu Santo, guíame, ¿qué puedo hacer? Y empecé a comprar cositas. Hice una cosa que en mi mente, yo, Melina, nunca lo hubiese hecho. O sea,
fue súper lindo, era como una bolsita y puse unos ramos de flores. Duré 4 horas haciendo unos wraps para Alejandro. O sea, salió súper linda, que yo cuando lo vi dije, wow. Y salió mucho más barato de comprar una sola, o sea, hice 10, porque éramos 10 mamás. Me salió mucho más barato comprar todo por Amazon que alguien me lo haga. Claro. Y mi jefe, no, espectacular, muy De bien. aquí en adelante tú estás encargada. Exacto. Y yo nunca hago eso. Pero fue que dije, Espíritu Santo, guíame porque no sé qué hacer. Me dieron un budget y no me puedo salir de ese budget. Más bien, le ahorré harta plata. Le dije, deme la plata, pero no, mentira. Bueno, eso es muy lindo, saber y pensar que podemos seguir y seguir y nunca darnos por vencidos, porque esa es otra cosa, ¿no? Que tú hubieras podido decir, ya pasaron los años, ya que voy a empezar a estas alturas a hacer ejercicio. O yo hasta, si ya no tengo esa habilidad, ya que, comprarlo, jefe, lo siento, o sea, lo siento, no es mi habilidad. O sea, uno se puede quedar o uno puede seguir. Yo les contaba en uno de los podcasts de mi familia, les contaba que estaba hablando por teléfono con una mujer tan linda que ella es mamá, tiene 2 hijos, que los 2 hijos pues le quitan mucho tiempo porque tienen que recibir terapias y muchas cosas. Es una mujer muy valiosa, yo la admiro mucho, cómo ha salido adelante con todo lo que tiene encima. Y entonces le marqué y me dijo, ya te marco, es que estoy en una clase. Y yo, bueno, cuando me marcó le dije, ¿en clase de qué estás? Me dijo, no, estoy en clase de inglés porque ya debe tener 45 yo creo, ¿no? Yo estoy en clase de inglés porque yo sé que si aprendo inglés voy a tener un mejor puesto. Wow. Me pareció tan linda con el poquito tiempo que le queda, con, Dios mío, con todo lo que tiene, porque todavía sigue con sus hijos ahí lidiando con las circunstancias, que Dios ha sido bueno y la ha respaldado mucho, pero pues es una mujer solita que la ayudamos en todo lo que podemos, pero bueno, me pareció tan hermoso ver que uno siempre tiene que seguir aprendiendo, uno siempre tiene que seguir estudiando, nunca parar de estudiar, siempre tiene que seguir inquieto, siempre manteniendo nuestra mente activa y nunca diciendo yo no estoy hecha para hacer ejercicio, yo no estoy hecha para cocinar. No, porque Señor, si tú quieres, tú lo haces en mí. Entonces yo voy a empezar y voy a seguir orando y voy a pedirle a Dios que me ayude y en algún momento la cosa explota y sí, vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida, en los dones y talentos que no importa la edad, vamos a irlos descubriendo y vamos a seguir creciendo, madurando y mejorando. Así es de que hoy hemos hablado de este tipo y bueno, fíjense, la charla se fue por el lado de los dones, los talentos, las habilidades. Esta Navidad voy a empacar los regalos. Y nos vas a mostrar. Voy nos a mandas foto. Pásale los links. Sí, te voy a mandar el Amazon. Ya sabes. Sí. Bueno, entonces vamos a orar para que Dios nos ayude a descubrir y a quitarnos todas esas ideas que nos limitan de la cabeza. Repitan conmigo. Padre hermoso, gracias te doy por tu amor en mi vida. Gracias te doy porque me demostraste que me amabas tanto al enviar a Jesús, tu Hijo único, para morir en la cruz para el perdón de mis pecados. Sé que gracias a eso, a esa muerte que venció y a esa resurrección, yo tengo mi regalo de vida eterna. Señor precioso, en este día pongo todos los dones, talentos que tú me has dado y aún aquellos que yo veo lejanos en tu presencia. Y te pido que me muestres esas creencias limitantes que hay en mi vida para yo quitarles autoridad y saber que en ti todo lo puedo porque tú eres mi fortaleza. Gracias, Padre, por tu amor. Glorifícate en mi vida y no me dejes estancarme. Quiero crecer cada día. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hay mucho por decir en este tema. Hay todavía muchas cositas que hablar. Así de que les pido que no se me vayan y por favor estén con nosotros la próxima semana para seguir hablando de más mentiras que destruyen, más creencias limitantes y poder dar luz a las personas para que podamos nosotros ser personas con fe, con esperanza,
arrolladoras, que somos valientes en Dios y que podemos conquistar, crecer, madurar y tener nuevos dones y nuevos talentos cada día. Así es que nos vemos con la bendición de Dios. Gracias por estar aquí. La próxima semana. Bye.